El usuario de dependencia deberá ingresar al menú Bienes muebles, posteriormente Solicitud comodato UNAM tercero. Al dar clic en esta opción se apertura este formulario en donde se listarán todas las solicitudes previamente registradas. El usuario deberá de dar clic en el botón de crear, mostrándose el siguiente formulario, el cual deberá de proporcionar los datos que se solicitan. Como se puede observar, se encuentra en el estado de borrador. Puede darse clic en el botón guardar para que se muestren de color rojo todos los datos obligatorios que ingresó. Deberá elegir la dependencia de la cual se realizará el comodato de la UNAM a un tercero. De igual forma, elegir la subdependencia relacionada a esta dependencia. Opcionalmente puede elegir el centro de trabajo. Posteriormente, dar clic en la tabla sobre la opción Agregar línea. Se mostrará un listado de todos los bienes asociados a esa dependencia y subdependencia. Por lo tanto, deberá elegir uno o n bienes de los cuales se van a dar en comodato. Para elegirlos, deberá de dar clic sobre la casilla que está en la parte izquierda de los registros. Posteriormente, dar clic en el botón Seleccionar. En el campo total de bienes se contabiliza el número de bienes seleccionados. En este caso fueron 2. La tabla ahora muestra el detalle de los bienes. Muestra la dependencia, la subdependencia, el folio de inventario, el número de inventario, la partida, el nombre del bien, la marca, la serie, el modelo, el costo unitario sin IVA, el costo unitario con IVA, el estado del bien, si tiene un resguardo activo, la fecha de activación, la casilla de comodatado UNAM, que se activará cuando ya esté en comodato, y la casilla disponible, la cual aparece con un check porque ya no está disponible para utilizarse en otra solicitud. Posteriormente, deberá de dar clic en la pestaña Datos iniciales del contrato, en donde se solicita la fecha de inicio del comodato. Se debe de dar clic sobre dicho selector y elegir una fecha correspondiente. En caso de que se elija una fecha anterior a la fecha actual, se mostrará este mensaje. La fecha de inicio del comodato de la pestaña Datos iniciales del contrato debe ser igual a la fecha actual o posterior. Por lo tanto, vamos a elegir una fecha actual o posterior a la fecha del día de hoy. Posteriormente, se debe dar clic en la fecha fin de comodato y elegir una fecha correspondiente. En este caso, también nos solicita que la fecha del fin de comodato sea mayor a la fecha de inicio del comodato. En caso contrario, mostrará la validación la fecha fin del comodato de la pestaña Datos iniciales del contrato debe ser mayor a la fecha de inicio del comodato. Por lo tanto, debemos elegir una fecha mayor. Posteriormente, nos solicita el proyecto de contrato de comodato, en donde vamos a subir un archivo en formato Word. En caso de que se ingrese algún otro archivo que no sea en Word, nos mostrará un mensaje de validación. El archivo proyecto de contrato no tiene un formato válido. Los archivos admitidos son en formato Word. Vamos a ingresar un archivo en Word. Vamos a ingresar un archivo en Word. Ingresaremos también la justificación del comodato, las ventajas y beneficios del comodato. En la sección de los datos solicitados, en esta sección son requeridos para el aseguramiento. En caso de que el comodatario sea una persona moral, deberá de dar clic en el check El comodatario es persona moral y proporcionar los datos como son comodatario, ingresar el archivo de acta constitutiva, decreto, ingresar el representante legal, ingresar el archivo de poder notarial, ingresar el archivo de identificación oficial del representante legal, ingresar el comprobante de domicilio del comodatario y el lugar donde se llevará a cabo.
En caso de que el comodatario sea una persona física, dar clic sobre el check para desactivarlo. Proporcionar el nombre, apellido paterno, apellido materno y se ingresará el archivo de identificación oficial del comodatario. Ingresar comprobante de domicilio del comodatario y el lugar donde se llevará a cabo. Posteriormente, dar clic sobre la pestaña Contrato y aseguramiento. En la sección Datos para aseguramiento dependencia, deberá ingresar la fecha de inicio de aseguramiento. Vamos a proporcionar una fecha. De igual forma, validará que la fecha de inicio de aseguramiento sea igual a la fecha actual o posterior. En caso de que no cumpla con esta condición, se muestra el mensaje: la fecha de inicio del aseguramiento de la pestaña Contrato y aseguramiento deberá ser igual a la fecha actual o posterior. Posteriormente, deberá de proporcionarse la fecha de fin del aseguramiento. En caso de que la fecha de fin de aseguramiento sea una fecha menor a la fecha de inicio de aseguramiento, se mostrará este mensaje: la fecha de fin de aseguramiento debe de ser mayor a la fecha de inicio de aseguramiento y menor o igual a la fecha de fin del comodato. Por lo tanto, vamos a ingresar una fecha mayor a la fecha de inicio del aseguramiento. De igual forma, en esta validación nos indica que la fecha de fin de aseguramiento debe ser menor o igual a la fecha de fin del comodato. La fecha de fin de comodato la encontramos en la pestaña Datos iniciales del contrato, fecha fin de comodato. Por lo tanto, la fecha fin de aseguramiento deberá de ser menor o igual a la fecha fin de comodato. Una vez proporcionados todos los datos solicitados, dar clic en el botón Guardar. Ahora se muestra el botón de Editar, en donde al dar clic sobre este se puede modificar la información que previamente se ingresó. En el botón Descartar se puede dar clic en caso de que no haya cambios, o bien se puede modificar y dar clic en el botón de Guardar. Como se puede observar, el registro cambió al estado de registrada y ahora se proporcionan los datos del solicitante, el usuario que registra, así como la fecha de registro. Si el usuario considera que toda la información está completa, deberá de dar clic en el botón Enviar a revisión. La solicitud cambia al estado en proceso de revisión por jefe de bienes y suministros. Se notifica al jefe de bienes y suministros que tiene la solicitud, el número correspondiente, un tercero de bienes muebles pendiente de revisar.